uno de los directores de orquesta más experimentados en México y con gran trayectoria internacional, Eduardo Díaz Muñoz, estudió piano, violonchelo y dirección con Francisco Sabín en el Conservatorio Nacional de Música. A los 22 años, debuta en el Palacio de Bellas Artes y fue el primer director asociado de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, al lado de su fundador Fernando Lozano. A finales de la década de los 70, fue director asistente de los legendarios Leonard Bernstein y Eduardo Mata. Es el primer compositor mexicano en recibir un Grammy Latino por el primer volumen de música mexicana del siglo XX. Y también es el primer director mexicano en recibir 2 discos de oro y 1 de platino por su trabajo con el Tri Sinfónico. Desde enero del 2019 es director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eduardo Díaz Muñoz. Bienvenido, maestro, bienvenido, Juan Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes dos. A mí me llamaba mucho la atención el ver que debutas a los 22 años en Bellas Artes, muy joven. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene de positivo, qué tiene de negativo para un joven a esa edad recibir ese reconocimiento, estar en ese teatro magnífico que es Bellas Artes? Sí, bueno, efectivamente fue algo que me sorprendió en principio porque les comparto el antecedente. Fue dentro de el concierto de fin de cursos del Conservatorio Nacional y no se había hecho durante una década o más, y de repente en ese año coincidió, 1975, coincidió en que se volvió a abrir el Palacio de Bellas Artes para el conservatorio, que presentásemos nuestro concierto de clausura. En ese momento yo dirigía un coro de estudiantes, nada más un coro de pianistas, curiosamente, coro vocal, Axis Mundi, y teníamos un estudiante de voz, o sea, alguien que era el líder de cada una de las secciones, pero todos los demás éramos pianistas, los que cantábamos ahí. Y bueno, ahí fue cuando empecé a hacer mis pininos como director. Al maestro Sabín le gustó el resultado que lográbamos y él nos recomendó todo el tiempo. Él dirigía la Orquesta de Cámara de la UNAM para que hiciéramos obras con él. Llega ese momento y entonces el director del conservatorio dice, lo lógico es que se presenten los 2 directores que tenemos de los ensambles grandes, ¿no? El maestro del ESE, Jorge del ESE, que en paz descanse, con la Orquesta Sinfónica, y dirigiendo creo que fue la Fantasía Concertante de Haydn, con 4 alumnos. Después fue la Orquesta de Cámara, que dirigía Leopoldo Telles, el chelista Leopoldo Telles, y tocaron creo que un concierto de Vivaldi para 2 violines y luego uno solo, ahorita no me acuerdo de los violinistas. Y al final del programa decían, bueno, juntamos a la orquesta con el coro del conservatorio y el coro Axis Mundi que dirige Eduardo, y como es el estudiante de dirección más avanzado, pues que lo dirija él. Imagínate, o sea, me entró de todo. Dices, ¿qué fue lo negativo y qué fue lo positivo? Y lo positivo, pues fue todo lo que implicó juntarme a hacer ensayos hasta parciales con todos mis compañeros, juntarme con los queridos Vitrán, fíjate lo que es la vida. Aarón Vitrán era el concertino de esa orquesta. Wow. Álvaro Vitrán, el primer cello. O sea, somos toda esta generación. Y era una orquesta de lujo, ¿eh? Sinceramente, el maestro Sabín había logrado con un grupo de estudiantes una mística y un amor a lo que se hacía como nunca había sucedido antes. En los trombones estaba Julio Briceño. O sea, somos todos los que estamos ahorita ahí dando vueltas por el mundo. Y sí tengo una anécdota, de todas maneras, muy curiosa. Creo que fue en el Confutatis, el 6º movimiento, se me sale la batuta. Salió volando para atrás, Bárbara, imagínate. Fueron 2 segundos que me dio pánico. Sentí pánico escénico. Dije, bueno, no pasa nada. Tengo 10 batutas, mejor sigo, ¿no? Y ya.
Y al final del concierto, bueno, tal, felicidades y lo otro, fui con las gentes de los acomodadores, el jefe de acomodadores, e ilusamente le dije, oiga, de casualidad, no recogió mi batuta que salió volando. No, olvídenlo. Pues bueno, ya nos vamos a cenar con la familia, mi mamá y mi hermana que todavía vivían, y todos muy emocionados, y les digo, oigan, creo que la dirección no es para mí. ¿Pero por qué? Digo, bueno, porque estoy tomando esto como un presagio de la vida, ¿no? Estoy en la Catedral de la Música de México y se me zafa la batuta. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor regrésate al piano y olvídate de la dirección y tal. Mi hermana Sara, que estudió piano muchos años, me dijo, perdóname, pero es al revés. Eso quiere decir que lo que tú hagas se lo debes al público. Y tu lugar es ahí donde estás. Qué bueno. ¡Sas! Entonces, de anécdota pasó más bien a un presagio, porque mira, 45 años después, y mi carrera como director despegó maravillosamente al poco tiempo. Fíjate, una buena frase o una mala frase en ese momento para alguien de 22 años sí, te puede llevar a la derecha o a la izquierda del camino. Así de fácil. Así de fácil. Maestro, y luego te vas de México. Yo tuve la oportunidad de irme para Nueva York o para Inglaterra cuando tenía como 23 años. O sea, al año del suceso en Bellas Artes. Y yo no me sentía preparado. Yo sentía que no tenía suficiente nivel. Y había visto a algunos de mis amigos, a dos concretamente, no voy a decir el nombre para no quemarlos, se fueron, uno se fue a Italia y otra se fue a Nueva York. Y al año volvieron devastados. Porque aquí en México eran pues, estrellas y allá se estrellaron, más bien. ¿No? Porque de repente el nivel que puede tener uno en México es pues, promedio o promedio por bajo en Europa. Y entonces para mí eso fue muy revelador. Yo decía, es que yo no quiero que me pase eso a mí. Cuando yo salga de México, cuando yo empiece a aplicar a becas de estudio o a posgrados, en fin, no me voy a ir si no siento que tengo bases muy sólidas y que puedo entrar en ese mercado competitivo o en esa competencia, ¿no? Tan feroz. Y así fue, me esperé y mi primera salida fue a París cuando conocí a Léon Barzin y ahí estuve 3 años. Bueno, 2 años y medio en París y medio año en Chanel. Y eso sucedió hasta 1980, cuando yo ya tenía 26. Así que el consejo que les doy a los jóvenes es que mientras no se sientan seguros, mientras no se sientan capacitados, no se vayan. No pasa nada. Así es. No pasa nada. O sea, prefieres que no salgan al mundo tan jóvenes, al extranjero, si no están capacitados, porque puede ser una frustración enorme. Enorme. Puede ser al grado, como le pasó a mis 2 amigos que dejaron la música, teniendo un talento sobresaliente. O sea, como les digo, eran las estrellas del conservatorio. Sobre todo una. O sea, eso nos afectó mucho a toda la generación, ¿no? Ver que un talento de ese tamaño no sobrevivió al nivel de competencia de Nueva York y se regresó, y no solo se regresó, dejó el piano. Eso fue muy fuerte. Entonces yo diría que sí, mientras se sientan sólidos por adentro y en su técnica, adelante. Entonces váyanse. Mientras no se sientan así, es un riesgo muy alto. No pueden correr, pero es un riesgo muy alto. Sí, a veces puedes esperar 1 año o 2, no tienes que esperar 4. Exacto. Y también creo que tiene que ver con el carácter de la persona, porque hay otros elementos que no son musicales. Así es. Que si no estás ya medio templado, pues a lo mejor por eso acabas regresando, ¿no? También. Puedes extrañar a tu familia o la comida o el clima o el idioma o la parte social, que no tiene nada que ver con la música, y a lo mejor por eso vuelves. Ahorita que decías de irte al extranjero, yo soy muy pro que los jóvenes vayan a estudiar fuera,
pero que vayan a estudiar, Eduardo, bien armados, como dicen ustedes dos. Nuestro país no provee a los jóvenes esa oportunidad de irse como van los americanos o los japoneses, con todo el apoyo de sus países. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que no se vea lo que es intelectualmente triunfar, pero además nuestros mexicanos sin recursos, Eduardo. Entonces, pues es dificilísimo y es una cuestión que sería increíble que se pueda empatar, ¿verdad? Que haya esa sensibilidad de a lo que se enfrentan ustedes como músicos que van a competir a Francia y a lugares así. Por eso no se ha dado, o sea, casos como el tuyo son únicos. ¿Tú crees que obviamente es una buena idea? Por ejemplo, si un joven todavía no termina y va muy bien, pinta muy bien, pero está chavo, pues mandarlo a un curso. De pronto lo puedes mandar a un curso, a un verano, a Europa y vuelve. O sea, es como ir poco a poco templándolo un poco, como que se vaya él mismo viendo de qué se trata. Porque por más que le digas a alguien, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, vas a sentir esto, hasta que no lo vive la persona y por sí mismo descubre cosas y decide, pues no pasa. Quisiera hacer dos comentarios nada más. Primero, con base en lo que acaba de decir Juan Carlos. Yo tuve la oportunidad, invitado por Bernstein, antes de irme a Francia, de estar en Tanglewood, el campo de verano de la Sinfónica de Boston. Y fue una experiencia maravillosa porque fue mi primera vez fuera. Y teniendo como maestros, bueno, a Bernstein, a Seiji Ozawa, o sea, ver a un nivel, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Que tú desde México los ves en aquella época, en los acetatos. Y dices, en la portada del disco, claro, nada más. Nada más. Y además a esperarte años para cuando salieran los discos en México, pero bueno. Y el otro comentario es que no se me malentienda que yo estoy en contra de que los chavos se vayan. No, al contrario. No, para nada. Incluso cuando fui asistente del maestro Barzán en París, yo les decía a los suizos, suecos, alemanes, ingleses, cuando yo era su asistente, les decía, qué bueno que estás saliendo de tu país, porque el salir de tu país, aunque sea primer mundo, te va a ensanchar los horizontes. Vas a tener otra visión. Digo, ahora sí que yo lo digo por latinoamericano y porque nosotros en su visión seguimos siendo tercermundistas, pero existimos algunos que queremos dar ese brinco, ¿no? Y no somos pocos, somos varios, pero no todos tienen la oportunidad, ¿no? Entonces, o sea, que no se malentienda. Yo en el momento que se pueda, vamos, cuando he estado en México en las orquestas importantes, la del Estado de México, que son las que yo he sido director general, no las que soy director asistente o adjunto, porque no tienes staff, ¿no? A lo mejor tienes voz, pero no voto. En las que yo he sido director titular, siempre mando a los jóvenes, siempre los estoy apoyando constantemente a cursos, y los que ya pasaron la etapa del curso, les ayudo a gestionar becas para que se vayan a estudiar una maestría o un doctorado, ¿no? Oye, Eduardo, ¿y cómo encuentras tú el panorama para los directores de orquesta en nuestro país? ¿Cómo ves ese tema? Siempre ha sido muy difícil. Bueno, ¿en dónde estudian? Fíjate, el otro día pensaba yo, ¿dónde estudias? Si quieres ser director, pues en el conservatorio, y me quedé ahí. ¿Dónde estudias? Sí, pero en el conservatorio tú ya lo sabes, porque me imagino que ya conversaste con David Rodríguez de la Peña, que es el director. Su antecesor quitó la carrera de dirección, así no es. Imagínate. Y yo estudié con Sabín en el conservatorio el taller de dirección rigurosamente 4 años. Nos veíamos todos los días. O sea, otro nivel, era otra concepción. Era como el taller de composición del maestro Carlos Chávez. Es la misma historia. Pues, claro. ¿Por qué de repente vamos para atrás? O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿No? Cada vez que damos un pasito para adelante, estamos peor que la burrita Calichú, ¿no? 1 para adelante y 2 para atrás. Mejor al revés, 2 para adelante y 1 para atrás, ¿no?
Sí, como esa visión mata, ¿verdad? O sea, te quedas, pero chiquito, te quedas imposibilitado, handicap, como dicen en inglés, de desarrollar talento. De hecho, Juan Carlos, tú me hiciste esa pregunta, me dijiste, oye, Bárbara, ¿tienen en la escuela la carrera de director de orquesta? Tenemos 22 licenciaturas, maestro, pero no está la de dirección. No hay dirección. No hay dirección, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde sí hay? Me abriste los ojos a una área de oportunidad magnífica. Total, tiene que haber. Magnífica. Tiene que haber. Sí, claro. Los músicos en general, no es privativo del director de orquesta, pero los músicos somos los eternos estudiantes. En el momento en que dejas de estudiar, adiós. Esto es constante, todos los días, todos los días. Y entonces cuando vengo a Illinois a dirigir ópera, también me empezaron a pedir clases de dirección, de análisis. Cuando estuve en Australia, la misma historia, lo que se trataba era de formar directores. Y ahí fíjense que fue donde más pude llevar a cabo mis sueños de entrenar directores como yo siento que deben de ser entrenados y formados. Y de hecho gradué a 9 de maestría y a 2 de doctorado. Y esos son de los grandes placeres que me han dejado, cosa que no pude hacer ni en Estados Unidos ni en México. Es que hay todo que hacer. O sea, esa frase es muy, muy nuestra a veces, es que aquí no hay nada que hacer, pues sí, pero también es que hay todo que hacer. Hay que todo. ¿No? Y paso a paso. Oye, Eduardo, entonces, ¿te interesa apoyar jóvenes en el ámbito de la música? ¿Te parece importante hacerlo? La tradición no es nada más buen gusto, como decía Toscanini, ¿no? Sino pasar el aprendizaje que he tenido de mis maestros, filtrado por mí, añadiéndole mis ingredientes y ahora se los paso a mis alumnos. Para mí esa es la llave de la evolución. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, a nivel Nuevo León, a nivel México, para que siga habiendo talentos como tú? Hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas. Yo creo que lo que nos ha faltado es, y a quien le venga el saco, pues que se lo ponga. Voluntad política. No es tanto voluntad financiera, porque voluntad financiera sí, yo la he visto y se ve en diferentes estratos y a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, no sé, Ocesa, o Slim, o tu patronato. Es un ejemplo clarísimo, ¿no? De que hay una iniciativa, pero lo que siento que falta es para que permee en gran nivel, y a un nivel ya de otro tipo de educación, mucho más exigente, más acorde a lo que vivimos hoy en día, a los niveles que vivimos hoy en día, es que algún político se decida, como doña Carmen, hacer algo, pero a rajatabla, no importando las consecuencias. Yo a cada rato pongo ese dedo sobre la llaga, porque, a ver, ¿por qué no ha vuelto a pasar? ¿Por qué se descontinuó? ¿Por qué separaron los recursos? ¿No? ¿Qué sucedió? Entonces yo por eso me inclino a pensar que fue por voluntad política. Desafortunadamente en nuestro país ven a la cultura como algo que no es que muy superficial. Sí. Es un gran problema. Sí, bueno, pero, perdón que te interrumpa, pero ¿qué tal ahorita que todo el mundo está recurriendo a las artes visuales, a la música en épocas de pandemia? Y hasta poemas hacen de que no vamos a poder sobrevivir. Gracias a la música estamos sobreviviendo. A ver, entonces pongámonos de acuerdo. ¿Es un hobby o no es un hobby? Es preocupantísimo esto, cosa que no sucedía antes. Yo sí veo ahí ese cambio muy dramático y donde nos tenemos que sumar pues toda la gente que creemos en esto y en la importancia para una sociedad, el que siga habiendo músicos, bailarines, pintores y todo lo que es parte de un lenguaje de la cultura en un país, ¿verdad? Entonces es nuestra lucha, yo creo, Eduardo y Juan Carlos, ¿no? Sí, definitivamente, tienes toda la razón.
Tienes toda la razón. Sí. Y uniendo fuerzas es como igual y podemos lograr cosas también. Exactamente, eso es clave, porque ahora no nada más es la cuestión económica del país o este año complicado, sino cómo cambió la tecnología, la industria de la música, qué piensan los jóvenes, qué ven, qué para ellos es importante, qué creen que es importante, y como que de esa parte cultural de la música de concierto y demás se quedó como pasmada en el shock. Sí. Y ya es muy tarde, entonces hay que moverse rápido y provocar estas uniones. O sea, un estudiante de dirección necesita una orquesta y los músicos, que son instrumentistas, necesitan un director y todos necesitan un compositor y todos van a necesitar a alguien que les ayude a hacer el armado de ese sitio. O si se va a grabar, pues un ingeniero de sonido, y pues hay que poner luz, pues un iluminador y un camarógrafo y un productor, pero así funciona. Y si ahí están todos los alumnos, bueno, a lo mejor uno de ellos no es el mejor violinista. Ya descubrió en el 4º año que no va a ser el mejor violinista del mundo, pero es buenísimo para editar video. Bueno, que sigue estudiando violín y que además se mete a estudiar esa parte en la música y que grabe cosas en la música. Y como que lo que decíamos con Jorge Avendaño una vez, es como para hacer una tregua y un pacto en México y decir, no hay que meterle el pie a los jóvenes. ¿No? O sea, dejémoslos que aprendan y que evolucionen y que vayan. Y los dueños de ciertas cosas de la industria que solo se benefician de ese talento, como una tregua, no meter el pie, ayudarlos, impulsarlos y dejemos que tengan un chance, porque si no va a ser muy difícil. Sí, y del otro lado también, Juan Carlos, o sea, del lado de los conservatorios, no hacerles el feo a los chicos que les gusta el rock o el jazz. De hecho, yo hice rock y yo hice jazz de joven. Y hubo una época en que estaba en el conservatorio y bueno, en las mañanas iba a mis clases de armonía, solfeo, contrapunto, etcétera, etcétera. Pero en las tardes ensayaba con mis bandas, con mi trío, con mi quinteto. Hasta un noneto teníamos, o sea, y no pasaba nada. O sea, algunos del conservatorio sí nos hacían fuchi porque 3 estábamos en el conservatorio. Los otros eran empíricos. Y nos veían así como con caras de... Oh. Y ahí es un tema que hemos hablado también mucho, Juan Carlos y yo. Por eso lo de Fermata y por eso ese gran logro y golazo que fue. Y que sigue siendo de alguna manera. A mí no me apena decir que yo hice rock. Y claro. Bueno, y gracias a este hombre hicimos el trisinfónico. Me platicó, sí. Y fíjate, Bárbara, yo creo que al final de cuentas todo lo que viví me ayudó para ese momento. Porque de repente yo me convertía en rockero y luego en el director sinfónico y luego en el percusionista medio cuadrado, pero fungí como una especie de traductor. Y entonces de repente Alex Lora, si te acuerdas, no le daba risa. Decía, a ver, ¿cómo? No entiendo eso de que vamos a la letra E. Le digo, mira, para la orquesta funciona. Entonces, entre E y F, esos 8 compases los vamos a repetir 3 veces. ¿Cómo? No, tú haces 2 vueltas nada más, Alex. O sea, tú haz lo que tú haces. Tú haz lo que tú haces y tú déjame aquí cuadrar a todos los demás. Y yo creo que entonces eso, y bueno, luego hice cosas con Betsy Pecanís, luego hice cosas con Briseño, con Guillermo Briseño, ¿no? El rockero jazzero, o sea, me dio cierta versatilidad que además disfruto mucho. Y por otro lado, eso te da una gran credibilidad, tanto con los rockeros como con los sinfónicos. Es que justo cuando iba yo a tus ensayos en la UFUNAM, tú me mostraste que el director no tenía que ser ese personaje acartonado y muy sangrón con otra letra y muy de que no te le puedes acercar y que todo es muy serio y de que, ay, el re bemol y... No, entonces yo de pronto dije, este cuate es súper alivianado y puedo platicar con él y me contesta y se ríe y dice groserías, ¿no? Así, tal cual. Y de ahí como que me quitó muchísima presión porque yo quería estudiar dirección. Y era como casi un salto al vacío. Era, si escoges esto, tienes que dejar la batería, dejar tu banda, dejar todo. Y ahí dije, no, espérame, a lo mejor se pueden hacer las 2 cosas. A lo mejor se puede combinar entre acá y acá. Pero si no es por eso, fíjate, otra vez, un buen
consejo o una buena experiencia te puede cambiar. ¿Qué tal que me hubiera tocado otro personaje? Sí. Que no vamos a decir nombres, pero... Sí, pero te vacunan. A lo mejor me voy por otro lado, o a lo mejor justo me alejo de eso por lo mismo, ¿no? Eso qué importante, qué bárbaro. Uf. Yo en lo particular siento, maestro, que por ejemplo en Nuevo León nos falta una sala de conciertos buena. Es algo que de veras... no, en serio, o sea, Juan Carlos, es increíble. Se va a poner a llorar. No, es que les va a dar mucha risa y Juan Carlos se va a empezar a reír, porque esta anécdota ya te la sabes. Cuando Jorge Treviño era gobernador. Me acuerdo de él. Ok, Luis Eugenio Todd era el secretario de Cultura. Yo era un chamaquillo de, ¿qué? 32 por ahí. Bueno, y entre los gobernadores, entre Treviño y en ese momento Baranda, lo dirigía la del Estado de México, le pidió que fuera la orquesta al Teatro de la Ciudad. Ya no me acuerdo si era la inauguración o era una de las funciones de cuando arrancaba el Teatro de la Ciudad, en 1986 o 7, por ahí fue. Y fuimos al Teatro de la Ciudad, cosa rara para México. Tocamos 3 conciertos, 3 programas diferentes. Viernes, sábado y domingo. Yo dirigí el del viernes y el del domingo y mi subdirector el del sábado. Pero 3 programas diferentes. Desde esa época creo que ninguna orquesta mexicana hace eso. De tener montado un repertorio tal que pueda hacer programas distintos así uno tras otro. Digo, hacíamos un soundcheck, ni tan siquiera era ensayo acústico, era un soundcheck de 1 hora y vamos, en la noche concierto. ¿no? Quedaron fascinados, estaban impresionados. Es una historia muy larga, pero se las reduzco. Me pidieron que les hiciera un presupuesto para crear una orquesta. Y les dije, oigan, pero ustedes tienen a la Sinfónica de la Universidad. No, pero esa orquesta está anquilosada. Con esa orquesta no vamos a poder hacer nada. Ok, ahí voy. Les hago el presupuesto. Dieron la primera página y se quisieron ir para atrás, los dos, ¿no? O sea, porque regresé a la semana con el presupuesto. Dijeron, no, esto es imposible, esto es carísimo. Digo, pues con todo respeto, ¿cuánto pensaban que cuesta una orquesta sinfónica? O sea, ya tienen el teatro, hay que hacer la orquesta, listo. Bueno, no se hizo nada. ¿No? Y de hecho esta historia se la saben muchas personas regias, porque todos los años que he venido de Westway la comentaba. Cuando me da posesión el doctor Celso José Garza Cuña en enero del año pasado y se hace la rueda de prensa y una de las preguntas que me hacen es esa, ¿qué pienso que sea de la orquesta, del teatro? Siento que el problema, antes de ir al tema de la sala y de la rueda de prensa, siento que el tema principal en México es que nunca ha habido una política cultural y por ende hay muy poca cultura en la política y muchísima política en la cultura. O sea, no es juego de palabras, es una realidad hecha, lamentablemente. Bueno, en esa rueda de prensa dije, estoy muy feliz de estar aquí porque finalmente es la Universidad de Nuevo León la que me está repatriando después de casi 20 años de estar fuera. En mi tercera salida, porque he estado fuera varias veces del país. Entonces estoy muy emocionado de volver porque quiero volver a tratar a ver si de verdad se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero ¿y qué vamos a hacer con esto de la sala? Que le digo, eso ya me la sé desde hace 3 décadas. A un reportero le dije, eso me lo sé desde antes de que tú nacieras, con todo respeto. Y voy a decir lo mismo, no entiendo, no alcanzo a comprender cómo Monterrey, siendo la ciudad más rica de América Latina, no de México, de América Latina, no tienen una orquesta de primer nivel y una sala de conciertos de primer nivel. Cuando Monterrey produce pianistas de muy alto nivel, produce cantantes que qué bárbaro, pero pueden estar en cualquier casa de ópera del mundo. ¿Qué pasa? Y otra vez vuelvo a lo mismo, falta de voluntad política. Fíjate que estuve casualmente hace 2 semanas en un evento en Guadalajara y me tocó conocer al que fue gobernador cuando se hicieron todas estas salas maravillosas
de conciertos en Guadalajara que me tocó conocer y que dices, qué bárbaro, es que es nada más lo que dices tú, que haya voluntad de hacer las cosas. Y de Guadalajara, culturalmente en su orquesta, cómo prosperó por esa buena relación y ese gusto por desarrollar la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Guadalajara a niveles increíbles, ¿no? Pero es como es una hermandad entre gobierno y todos los involucrados, que aquí en la parte de la orquesta, pues ha faltado, ¿verdad? Ha faltado esas ganas, Eduardo, ¿verdad? De que Monterrey se luzca como se debe de lucir y que represente lo que somos, ¿verdad? Si tenemos empresas de nivel mundial, ¿por qué no podemos tener una sala de conciertos digna, ¿verdad? Porque, bueno, donde estás tú, que es Mederos, es sin duda una gran sala, pero en mi opinión, Eduardo, un poco inaccesible hasta cierto punto, ¿no? Y eso tampoco ayuda al reto también tan grande que es la generación de público, porque es un reto que la gente vaya a conciertos y sobre todo viendo tanta oferta musical como lo está viendo en Nuevo León antes de la pandemia, de muchos géneros. Entonces, pues habrá que unir fuerzas para que sepa la gente indicada que necesitamos otro tipo de visión y de apoyo, ¿verdad, Eduardo? Yo lo vivo también con la escuela. ¿Cómo no? ¿Verdad? No, yo estoy seguro que tú eres un ejemplo vivo de todas esas iniciativas y que haces lo que tú quieres y lo que puedes, pero ¿cómo decirlo? Ese anhelo de atraer a más gente que no solo son amantes de la música, pero que también quieren hacer algo. Bueno, pues falta algún líder, ¿no? Que diga, vámonos por aquí y ya confiamos los unos en los otros, porque también esa es la otra. Que lo que yo he sentido, a lo mejor es tantos años fuera de México, pero que hay una gran desconfianza. O sea, como que de todos contra todos. Fíjate que eso Eduardo, yo le platicaba a Juan Carlos en la primera entrevista que tuvimos, que a mí me gusta mucho la palabra confianza, o sea, trust. No puedes trabajar si no hay una confianza mutua en que tú eres el talento para una cosa, yo para otra, y dejar que las cosas sucedan, como que luego esas decisiones recaen en gente que es desconfiada y bloquean y pues no se puede. Y hay que otorgar confianza a, por ejemplo, a alguien como tú, que ya has estado en Australia dirigiendo otras orquestas, y decir, oye, pues una persona como tú ya sabe lo que se necesita. ¿Por qué no te facilitamos eso entre todos los actores de la sociedad? ¿No? Y créanme que no los voy a decepcionar, porque con la Orquesta del Estado de México, cuando convencí a los actores principales, hicimos la Sala Felipe Villanueva. O sea, ahí sí yo sí me pongo ese saco, porque yo estuve atrás de todo ese proyecto. Hicimos el fideicomiso de la UCEM. Al año estábamos aumentando el 100% de sueldos. O sea, se armó una revolución entre 1986-7, que fue el 15º aniversario de la UCEM, y en el 87 inauguramos la sala, y entonces aquello fue toda una revolución. Entonces tengo pruebas de que sí lo puedo hacer, de que tengo el conocimiento, tengo el know-how, sé por dónde, y además sé cómo administrar. Digo, ahorita no es porque quiero echarme muchas porras y confeti, pero al César lo que es del César. Recibí la orquesta con una deuda de 2.200.000, ahorita ya nomás debemos 1. Y no hemos dejado de operar. La música mexicana, ¿cómo hacer que llegue al mundo, que sea más valorada, más escuchada? ¿Cuál es tu opinión? Hay que tocar música mexicana todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo he sido muy coherente con eso y lo sigo sosteniendo. Y Juan Carlos puede dar fe de eso.
Si yo me voy a Buenos Aires, voy a estar tocando música argentina y les presento música mexicana, pero voy a tocar música del país en el que estoy para mostrar también mi interés y para difundir la música de los compositores de ahí. Entonces, cuando he vivido en Estados Unidos, he difundido mucha música americana. En Australia hice estrenos. Hasta una compositora me dedicó una obra que fue todo un honor, pero así me aviento locuras, yo sé que son locuras, de todo un programa con música australiana. Claro, bajó el nivel de público, fíjate qué curioso. Qué chistoso. Sí. El gerente de la orquesta me decía, maestro, don't do that again. Ya no lo vuelvas a hacer. Mejor velas poniendo como salpicadas, porque aquí le digo, mira, entonces la idiosincrasia de los australianos es muy parecida a la de nosotros, porque en Ofunam, cuando programaba pura música mexicana, el nivel de venta de boletos bajaba tremendamente. Ahora, yo sí soy un defensor empedernido de la música mexicana por una razón muy simple, Bárbara. Juan Carlos ya la sabe. Soy mexicano, me tocó nacer en México. Yo no escogí nacer en México, pero aquí nací, bueno, aquí, allá en México. Mi obligación, por lógica, es serle fiel, leal a mis artistas coterráneos. Músicos, escritores, pintores, bailarines, lo que sea. No sé si quieres agregar algo más, algo que quieras comentar. Bueno, agradecerte a ti, tu gentileza, eres una persona sensacional. Ay, de verdad que hasta pecas de modesta, de casualidad no eres Bárbara Modesta Herrera, porque, o sea, todo el tiempo, digo, eres quien eres y siempre estás diciendo, es que modestamente, y te lo digo con el corazón en la mano, Bárbara, lo que tú haces por Monterrey no lo hace nadie. Hay mucha gente que sí nos interesa lo mismo. ¿No crees, Eduardo? Sí, no, definitivo. Y mientras más pasa el tiempo, a pesar de que ahorita estos 6 meses, pues no he estado en Monterrey, pero bueno, sigo produciendo y dirigiendo a la orquesta y teniendo reuniones y tal, pero digo, de la vida social, de lo poco que pude conocer, hay muchos como ustedes, que caray, si simplemente tuviéramos un catalizador para unir todos los esfuerzos, las voluntades, híjole, Monterrey de repente lo pondríamos en el mapa mundial. Bueno, pues un abrazo a los dos, un placer y estamos en contacto. Claro que sí, Bárbara. Muchísimas gracias otra vez. Bye, gracias, Juan Carlos. Maestro. Gracias. Chao, abrazo. Oigan.